Durante nuestra clase anterior estuvimos comenzando con el tema El mundo de las palabras. Hablamos acerca de la lengua, de la identidad lingüística, de los distintos códigos, de cómo se han transformado la utilización de los códigos en la comunicación en el mundo de hoy y sobre algunas teorías con respecto al origen de las lenguas. Hoy vamos a hablar acerca del circuito de la comunicación y de aquellas cosas que inciden, que influyen para que en determinados momentos las personas no logren comunicarse, no logren entenderse, y son algunos errores que podemos evitar si los conocemos. La palabra comunicación fue tomando en los últimos años un gran protagonismo en todo el mundo. Si bien las personas siempre se comunican, hoy en día se habla del fenómeno de la hipercomunicación. En poco tiempo las tecnologías se desarrollaron muy velozmente y transformaron por completo el modo en que las personas interactúan. También, gracias a las tecnologías, cambiaron y aumentaron las posibilidades de contacto. Cualquiera sea la forma utilizada para comunicarse, hay algunos elementos que jamás pueden faltar en el proceso y que conforman el llamado circuito de la comunicación. El proceso de la comunicación suele explicarse mediante el siguiente esquema, que involucra estos 6 elementos básicos. Luego vamos a ir viendo cómo se va ampliando, ¿sí? Un emisor que produce un mensaje y lo envía a través de un canal o a un destinatario o receptor. El mensaje es emitido en un código, ¿sí? Y tiene un referente o tema. Entonces, el emisor es quien codifica, es decir, quien transforma su pensamiento en algo que pueda ser recibido por otra persona, porque telepatía por el momento no hemos desarrollado. Entonces, preciso que ese mensaje que queremos transmitir sea posible de ser percibido por la otra persona, ¿sí? Que lo pueda ver, que lo pueda escuchar. Por eso es el código, ¿sí? Entonces, el emisor codifica y transmite el mensaje. El receptor es quien recibe y decodifica el mensaje, ¿sí? Si una persona le escribe un mensaje a otra persona, ¿sí? Y ese receptor no sabe leer, por ejemplo, no va a poder decodificar el mensaje y comprenderlo, ¿sí? El mensaje es lo que transmite el emisor, ¿sí? Que puede ser desde un simple hola, buen día, hasta una novela, o puede ser un mural o una señal de tránsito. El canal es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Puede ser oral, como por ejemplo la radio, el teléfono. Puede ser escrito o visual, como los mensajes, los chats, las imágenes, los gestos, o puede ser audiovisual también, ¿sí? Que incluye tanto lo visual como lo auditivo. Es el caso de la televisión, el cine, ¿sí? Los videos que vemos en YouTube. El referente es aquello de lo que se habla en el mensaje, es decir, el tema. Y el código es el sistema de signos utilizados por el emisor al transmitir el mensaje. Puede ser verbal, la lengua escrita o oral, o no verbal, que son los dibujos, los gestos, las luces, etc. Los emisores y receptores pueden ser uno o varios a la vez. A ver, por ejemplo, en un concierto, ¿sí? En un concierto de una banda, varios emisores representan una obra musical, un recital, ¿sí? Ese es el mensaje, frente a un público conformado por muchísimos receptores, ¿sí? Lo mismo una obra de teatro, una película que se proyecta en el cine, una transmisión por un vivo de Instagram. Entre los participantes de la comunicación también se establece una relación de retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Ir monitoreando si el receptor, ¿sí? Está comprendiendo o está recibiendo el mensaje. Entonces, el emisor de una pregunta va a transformarse en receptor de la respuesta. ¿Qué quiere decir? Yo en una clase en el aula estoy explicando y les pregunto, ¿se entienden, chicos? Entonces, en ese momento yo me transformo en receptora y ustedes son los emisores, que me van a decir sí, se entiende o no se entiende, tenemos esta duda.
Entonces, los condicionantes de la comunicación son los que influyen para que se pueda producir o no esa comunicación. Si bien los 6 elementos del circuito que estuvimos viendo, emisor, receptor, mensaje, código, canal y referente, son necesarios para que una comunicación pueda realizarse, existen otros factores que deben ser considerados en el momento de realizar un intercambio comunicativo. Por una parte se encuentra la situación comunicativa, la cual implica el momento y el lugar en el que se produce la comunicación. Por otro lado, existen las competencias lingüísticas, que no es una carrera, ¿sí?, sino competencia en el sentido de que son capacidades o conocimientos que el emisor y el receptor tienen de la lengua que están utilizando. Si uno de ellos dos desconoce un aspecto del mensaje, la comunicación se ve afectada. Si uno de ellos dos no habla el mismo idioma, la comunicación se va a ver afectada claramente, no se va a producir. También están las competencias que se denominan paralingüísticas o no lingüísticas, que significa lo mismo, y se refieren al conocimiento que tanto el emisor como el receptor tienen sobre los gestos o sobre cualquier otro código no lingüístico que estén utilizando. Por ejemplo, las señas con los brazos, los gestos con la cara, ¿sí?, que hacemos incluso sin darnos cuenta. Además, también deben considerarse las determinaciones psicológicas, es decir, los sentimientos, estados de ánimo o formas de ser del emisor y del receptor, ya que influyen en la comunicación. Por ejemplo, imaginemos en una situación de una evaluación oral, ¿sí?, si uno se pone nervioso y empieza a tartamudear, a olvidarse precisamente por la situación de nervios, claramente la situación comunicativa se va a ver afectada por más que ustedes tengan la competencia lingüística, conozcan la lengua en la cual estamos hablando, por más que conozcan, hayan estudiado el referente, o sea, el tema sobre el cual se trata la evaluación, y sin embargo, un aspecto psicológico, en este caso la situación de nervios vinculados al examen, afecta precisamente la comunicación que se debería dar. Y otro factor también es la cultura a la que pertenecen el emisor y el receptor. Por ejemplo, un ejemplo clásico es la cuestión de la distancia personal, ¿sí? Esa distancia, aunque no lo podamos creer, es un parámetro que varía de cultura a cultura y lleva a malos entendidos comunicativos, ¿sí? Por ejemplo, en Latinoamérica, el espacio personal que mantenemos entre sujeto y sujeto es mucho menor que en otras culturas, por ejemplo, que en Oriente o que en Europa, donde la gente se para más alejada. Entonces, si llega un argentino, intenta comunicarse con un polaco y se le para cerquita, posiblemente esa actitud sea decodificada como una situación invasiva, una actitud invasiva, ¿sí? Y no había sido la intención de ese argentino, sino que forma parte de su cultura, establecer ese espacio más reducido con la otra persona. Y finalmente, vamos a diferenciar entre la comunicación verbal y no verbal. En los intercambios cotidianos, las personas utilizan una gran cantidad de códigos verbales y no verbales, en forma simultánea, ya que no solo hablan o escriben, sino que también transmiten información mediante, por ejemplo, los gestos que hacen o la forma en que se visten. El código verbal o lingüístico se manifiesta de dos formas, oral y escrita. Al conversar cara a cara, por ejemplo, utilizamos el código verbal. Por el contrario, si lo hacemos vía chat, estamos utilizando un código verbal escrito. Sin embargo, en la actividad es posible usar alternativamente los dos códigos en una misma conversación. Por ejemplo, es el caso del WhatsApp, ¿sí? Esta aplicación nos permite enviar y recibir mensajes de texto, audios, acompañarlos con emojis, con fotos, con GIF, con stickers, ¿sí?, que son todos elementos no verbales. Bueno, ya hemos hecho entonces un recorrido sobre algunos aspectos que tienen que ver con comenzar a entender las situaciones comunicativas. ¿Para qué?
para poder optimizar estas condiciones y que nuestras situaciones de comunicación comiencen a ser cada vez más efectivas. Que quiere decir que podamos comunicarnos cada vez mejor. Comunicarnos en el cara a cara, comunicarnos a través de un trabajo que presentamos en la escuela, comunicarnos en todas las situaciones en las cuales estamos expuestos en nuestra vida cotidiana. Para eso estamos estudiando esto. En las próximas clases vamos a ver que existen variedades de la lengua que también pueden afectar el éxito de la comunicación, ¿sí? Variedades vinculadas, por ejemplo, al lugar en el cual vivimos, a la edad que tenemos. Pero bueno, no me quiero adelantar. Les pido ahora que vayan entonces al documento que está guardado en Drive, que es el cronograma de actividades, y ahí van a encontrar entonces las actividades que tienen de tarea para desarrollar en sus carpetas. La próxima clase será una clase sincrónica, ¿sí? Esperemos que presencial, y si no va a ser por la aplicación Meet, y allí ustedes expondrán cómo respondieron y las dudas que tengan. Espero que hayan entendido.